La oración más poderosa de Jesús para dormir en paz. ¿Alguna vez has sentido que al llegar la noche, en lugar de encontrar descanso, tu mente se llena de preocupaciones, ansiedad y pensamientos que no te dejan dormir? ¿Te ha pasado que, aunque estás cansado, sientes un peso en el corazón que te roba la paz? Y si te dijera que Jesús dejó una oración tan poderosa que puede cambiar por completo tus noches, dándote una paz tan profunda que ninguna tormenta podrá perturbar tu descanso. ¿Quisieras conocerla? La noche es un momento sagrado. Es cuando el mundo se silencia y quedamos a solas con nuestros pensamientos. Pero también es cuando el enemigo ataca con mayor fuerza, llenando nuestra mente de miedos, dudas y recuerdos dolorosos. Sin embargo, hay un secreto que muchos desconocen. Jesús nos enseñó que, a través de la oración, podemos entregarle todo a Dios y recibir una paz sobrenatural que trasciende cualquier circunstancia. Hoy, en este video, vamos a descubrir juntos la oración más poderosa de Jesús para dormir en paz. Vamos a sumergirnos en las palabras que salieron directamente de su boca en los momentos más cruciales de su vida, y entenderemos por qué esa oración tiene el poder de transformar nuestras noches en un refugio de descanso profundo en la presencia de Dios. Pero antes de continuar, quiero que reflexionemos. ¿Por qué tantas personas sufren de insomnio? ¿Por qué parecen intensificarse cuando intentamos dormir? ¿Acaso no es el sueño un regalo de Dios para restaurarnos? La Biblia dice que Dios da a su amado el sueño. Salmo 127:2. Entonces, ¿por qué tantos hijos de Dios luchan con noches de inquietud? Hay algo que el enemigo no quiere que sepas. La manera en que terminas tu día determina cómo será tu descanso y tu despertar. Jesús lo sabía, y por eso oraba antes de dormir. Él nos dejó un modelo perfecto de cómo enfrentar la noche con fe, confianza y entrega total en las manos del Padre. En los próximos minutos no solo conocerás la oración que Jesús nos dejó, sino que también aprenderás cómo aplicarla en tu vida para experimentar una paz real cada noche. Descubrirás pasajes bíblicos que te llenarán de esperanza y enseñanzas que transformarán tu manera de enfrentar el descanso. Y lo más importante, entenderás cómo la oración de Jesús puede romper cadenas de ansiedad, temor y opresión nocturna. Antes de continuar, quiero que escribas en los comentarios, paz en Cristo. Esta simple frase será una declaración de fe y una forma de demostrar que hoy estás tomando la decisión de confiar en Dios para tu descanso. También dale me gusta a este video porque al hacerlo estarás ayudando a que este mensaje llegue a más personas que necesitan encontrar paz en las noches. Cada persona que comenta y participa en este canal forma parte de una comunidad que busca la presencia de Dios. Y quiero felicitarte por ser parte de esto. Muchas personas no tienen una iglesia cercana, pero encuentran aquí un lugar donde pueden fortalecer su fe. Así que sigue viendo este video hasta el final, porque la penúltima enseñanza de hoy podría contener la clave para desbloquear una bendición en tu vida. Ahora sí, abre tu corazón y prepárate, porque vamos a sumergirnos en la oración más poderosa de Jesús para dormir en paz. Jesús y la paz que sobrepasa todo entendimiento. Filipenses 4:7. Cuando hablamos de paz, muchas personas la asocian con la ausencia de problemas. Creen que solo podrán descansar bien cuando todas sus preocupaciones desaparezcan, cuando sus cuentas estén pagadas, cuando sus problemas familiares se resuelvan o cuando sus corazones dejen de sentirse pesados. Pero Jesús nos enseñó algo completamente diferente. La verdadera paz no depende de nuestras circunstancias, sino de nuestra conexión con Dios. En Filipenses 4:7, la Biblia nos revela una promesa impresionante. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Este versículo es la clave para comprender por qué la oración de Jesús es tan poderosa para darnos descanso. No se trata de una paz común, humana o frágil. Es una paz sobrenatural que no tiene lógica para el mundo, pero que es capaz de guardar nuestro corazón y nuestra mente. Es decir, no solo nos da calma, sino que protege nuestros pensamientos y emociones del ataque del enemigo.
¿Por qué nos cuesta dormir en paz? Si hay algo que el enemigo odia, es ver a un hijo de Dios descansando en completa confianza. Por eso muchas veces cuando llega la noche, nuestra mente empieza a ser bombardeada con pensamientos de preocupación, miedo, inseguridad y ansiedad. Nos preguntamos, ¿qué pasará mañana? Y si algo malo sucede, ¿cómo voy a solucionar este problema? ¿Y si nunca encuentro la respuesta que busco? Estos pensamientos pueden parecer normales, pero en realidad son dardos del enemigo diseñados para robarnos el descanso que Dios nos ha prometido. Es aquí donde la promesa de Filipenses 4:c cobra vida. Cuando entregamos nuestras cargas a Dios en oración, su paz sobrenatural toma el control de nuestra mente y corazón, permitiéndonos descansar en confianza total. Jesús, el ejemplo de la paz perfecta. Jesús enfrentó más pruebas y ataques que cualquiera de nosotros, pero aún así siempre tuvo paz. No porque su vida fuera fácil, sino porque su confianza en el Padre era absoluta. Piénsalo por un momento. Jesús sabía que sería traicionado, sabía que sería crucificado, sabía que sus discípulos lo abandonarían, y aún así tenía paz. ¿Cómo es posible? Porque su mirada no estaba en las circunstancias, sino en Dios. Y esa misma paz es la que quiere darnos a nosotros. No una paz pasajera, basada en que las cosas salgan bien, sino una paz profunda, inquebrantable, una paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Cómo recibir esta paz antes de dormir? Rinde tus pensamientos a Dios. Antes de acostarte, haz una oración entregándole a Dios todas tus preocupaciones. No te lleves los problemas a la cama, déjalos en manos de Jesús. Llénate de su palabra. Medita en promesas como Filipenses 4:7. Repite en tu mente que Dios guardará tu corazón y tu mente en Cristo. Confía en su soberanía. Recuerda que Dios tiene el control de tu vida incluso mientras duermes. Su paz es mayor que cualquier tormenta. Hoy quiero que comentes: Señor, guardo mi corazón y mi mente en ti. Al hacerlo, estarás declarando tu confianza en Jesús y su paz sobrenatural. También dale me gusta al video para que más personas puedan conocer esta verdad. Ahora vamos a descubrir cómo Jesús nos enseñó a orar en los momentos más difíciles y cómo su oración en Getsemaní nos revela el secreto para entregar nuestras cargas a Dios antes de dormir. La oración en Getsemaní. Confiar en Dios en los momentos difíciles. Mateo 26:36-46. Cuando la noche cae, muchos de nosotros enfrentamos un Getsemaní personal. Esas horas de la noche donde nos sentimos más vulnerables, más débiles, más angustiados, es en la intimidad de la oscuridad donde nuestras mayores preocupaciones se hacen presentes. ¿Pero qué hizo Jesús en su momento de mayor angustia? Oró. El relato de Getsemaní nos muestra un momento crucial en la vida de Jesús. Justo antes de ser arrestado y enfrentar la cruz, Jesús sintió una angustia tan profunda que su sudor se convirtió en gotas de sangre. Sabía lo que estaba por venir. Humanamente, su alma estaba turbada, y en ese momento Él nos dejó un ejemplo de cómo orar cuando nos sentimos agobiados y sin fuerzas. Veamos Mateo 26:39. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. El poder de entregar nuestra carga a Dios. Jesús nos enseñó que aunque sintamos miedo, aunque la noche sea oscura, si entregamos todo en manos del Padre, podemos encontrar paz en su voluntad. En Getsemaní, Jesús pasó por un momento de ansiedad extrema, pero al final de su oración, su corazón estaba firme. ¿Qué significa esto para nosotros? Que si Jesús, el Hijo de Dios, tuvo que orar para encontrar fortaleza, ¿cuánto más nosotros necesitamos orar antes de dormir para entregar nuestras cargas? Muchos intentan dormir con la mente llena de preocupaciones, pero Jesús nos muestra que la verdadera paz viene cuando rendimos nuestra voluntad a Dios. No se trata de pedirle que haga las cosas como queremos, sino de confiar en que su plan es mejor. ¿Cómo aplicar la oración de Getsemaní a nuestras noches? Sé honesto con Dios. Jesús no ocultó su angustia.
Dijo claramente: mi alma está muy triste, hasta la muerte. Dios quiere que seas sincero en tu oración. Dile lo que sientes. Entrega tus cargas. Jesús pidió que la copa pasara de él, pero al final dijo: no sea como yo quiero, sino como tú. Esa es la clave. No solo pedir, sino también rendirse a la voluntad de Dios. Confía en su propósito. Después de Getsemaní, Jesús ya se levantó en paz, listo para cumplir su misión. Cuando oramos y dejamos todo en manos de Dios, podemos dormir con la certeza de que Él está en control. La promesa para quienes oran antes de dormir. Si Jesús pudo encontrar paz en medio de la angustia más grande de su vida, ¿cuánto más nosotros podemos hallar descanso si aprendemos a orar como Él? Ahora vamos a descubrir otra escena donde Jesús nos enseñó cómo encontrar descanso en medio de la tormenta. El descanso de Jesús en medio de la tormenta. Marcos 4:35-41. Imagina que estás en una barca en medio del mar. De repente, una tormenta feroz se levanta. El viento golpea con fuerza. Las olas amenazan con hundirte. La oscuridad se hace cada vez más densa y todo parece fuera de control. Así es como muchos se sienten cuando intentan dormir por la noche. El día termina. Pero la tormenta sigue dentro de su mente y corazón. Las preocupaciones, los miedos, las dudas y la ansiedad los golpean como olas furiosas, robándoles la paz y el descanso. Pero en la Biblia encontramos una historia poderosa que nos enseña que, incluso en la tormenta más grande, podemos descansar como Jesús descansó. Jesús durmiendo en la tormenta. En Marcos 4:35-41, los discípulos estaban atravesando el mar cuando una gran tormenta los sorprendió. El viento era tan fuerte y las olas tan altas que comenzaron a llenarse de miedo. Sintieron que iban a morir. ¿Y dónde estaba Jesús en medio de todo esto? Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, no tienes cuidado que perecemos. Marcos 4:38. Jesús estaba durmiendo, en medio de la tormenta, con la barca agitándose, con los discípulos llenos de pánico. Él descansaba en completa paz. ¿Cómo pudo dormir Jesús en medio de la tormenta? La respuesta es simple. Él confiaba plenamente en el Padre. No importaba cuán grande fuera la tormenta, porque Jesús sabía que Dios tenía el control de todo. Cuando los discípulos lo despertaron llenos de miedo, Jesús simplemente se levantó, reprendió al viento y al mar, y todo se calmó. Luego les hizo una pregunta clave. ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Marcos 4:40. Aquí está el secreto. La fe es lo que nos permite dormir en paz, incluso en medio de la tormenta. ¿Cómo aplicar esta enseñanza en nuestra vida? Cada noche muchos de nosotros enfrentamos tormentas internas, problemas financieros, preocupaciones familiares, temores sobre el futuro, ansiedad por lo que pasará mañana. Pero Jesús nos muestra que no importa cuán grande sea la tormenta, si confiamos en Dios, podemos dormir en paz. Si Jesús pudo dormir en medio de una tormenta real, ¿por qué tú no podrías descansar en medio de tus problemas? La clave está en hacer lo mismo que Él hizo. Confiar en el Padre. Jesús sabía que Dios estaba en control. Tú también puedes descansar en la seguridad de que Dios no te ha abandonado y sigue cuidando de ti. No enfocarte en la tormenta, sino en quién está en tu barca. Los discípulos se asustaron porque miraron las olas, pero olvidaron que Jesús estaba con ellos. Mientras Jesús esté contigo, nada podrá hundirte. Orar antes de dormir y entregar tus cargas. No te vayas a la cama con el corazón lleno de preocupaciones. Antes de dormir, dile a Dios: Señor, dejo mi tormenta en tus manos. Confío en que tú calmarás las olas y me darás paz. Hoy quiero que escribas en los comentarios: Señor, descanso en ti aunque haya tormenta.
Al hacerlo, estarás declarando que sin importar lo que estés enfrentando, has decidido confiar y descansar en Jesús. También dale me gusta al video, porque cada vez que lo haces, este mensaje llega a más personas que necesitan aprender a dormir en paz en medio de sus tormentas. Ahora vamos a descubrir un versículo que ha sido un refugio de paz para generaciones enteras. El Salmo 4:8, donde Dios nos promete un descanso seguro en sus brazos. El Salmo de confianza. En paz me acostaré y asimismo dormiré. Salmo 4:8. Hay noches en las que nuestra mente no nos deja descansar. Nos acostamos, cerramos los ojos, pero los pensamientos siguen corriendo sin detenerse. Esas noches en las que el cansancio nos consume, pero la paz parece inalcanzable. Pero hay una promesa en la Biblia que nos recuerda que Dios nos ofrece un descanso seguro, libre de ansiedad y temor. Una promesa que, si la creemos y la declaramos, tiene el poder de transformar nuestras noches en un refugio de paz. La clave para dormir en paz. En Salmo 4:8, el rey David hizo una declaración impresionante. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Este versículo es una llave espiritual para el descanso. En una sola oración, David nos revela el secreto para dormir tranquilos, sin importar lo que esté pasando a nuestro alrededor. ¿Por qué David podía dormir en paz? Cuando David escribió este salmo, no estaba en un palacio cómodo ni disfrutando de tiempos de tranquilidad. Al contrario, estaba siendo perseguido, rodeado de enemigos, viviendo en constante peligro. Sin embargo, en medio de todo eso, pudo decir con total seguridad que dormiría en paz. ¿Por qué? Porque su confianza no estaba en sus circunstancias, sino en Dios. Él entendía que el descanso verdadero no depende de la ausencia de problemas, sino de la presencia de Dios. David nos enseña que la paz es una elección. Podemos decidir confiar en Dios y descansar, o podemos seguir aferrándonos a nuestras preocupaciones y vivir en ansiedad. ¿Cómo aplicar este versículo en nuestra vida? Declara esta promesa antes de dormir. Cada noche, antes de acostarte, repite en voz alta: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Entrega tus preocupaciones a Dios. No te vayas a la cama sin antes hacer una oración entregándole a Dios todo lo que te preocupa. Recuerda que Dios te protege. Si David pudo dormir rodeado de enemigos, tú también puedes dormir tranquilo sabiendo que Dios vela por ti. Dios te ofrece un refugio en la noche. Hoy quiero que escribas en los comentarios: Señor, en paz me acostaré y dormiré confiando en ti. Al hacerlo, estarás declarando que has decidido descansar en Dios y no en tus propias fuerzas. Ahora vamos a descubrir cómo la oración que Jesús nos enseñó, el Padre Nuestro, es una poderosa herramienta para liberar nuestra alma antes de dormir. La oración del Padre Nuestro y su poder para la noche. Mateo 6, 9, 13. Cuando cae la noche y nos preparamos para descansar, nuestra alma necesita ser alineada con Dios. No basta con acostarnos físicamente. Necesitamos rendir nuestro espíritu en manos del Padre. Y no hay mejor forma de hacerlo que con la oración que Jesús mismo nos enseñó, el Padre Nuestro. Esta oración no es una repetición vacía ni un ritual sin sentido. Es un modelo divino, una llave que abre las puertas de la paz, la provisión y la protección de Dios antes de dormir. El poder del Padre Nuestro en la noche. En Mateo 6, 9, 13, Jesús enseñó a sus discípulos cómo orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal.
porque tuyo es el reino, y el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. ¿Cómo aplicar cada parte de esta oración antes de dormir? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Antes de dormir, reconoce quién es Dios. No es un Dios distante, sino un Padre amoroso que cuida de ti. Alabar su nombre trae paz a tu corazón. Venga a tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Rinde tu vida a su voluntad. Acepta que Dios tiene el control, incluso mientras duermes. Cuando entregas todo a Dios, la ansiedad desaparece. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. No te preocupes por el mañana. Dios ya tiene provisión para cada día. Recuerda que Él es tu proveedor, y eso incluye el descanso que necesitas. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No te duermas con rencores en tu corazón. Perdonar antes de dormir te libera y te permite descansar en paz. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. La noche es un momento donde el enemigo ataca con pensamientos de miedo y ansiedad. Al orar esto, te cubres con la protección de Dios contra toda obra del mal. Porque tuyo es el reino, y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Reconocer la soberanía de Dios sobre tu vida te llena de paz. Termina tu día declarando que Dios es tu Rey y tu protector. Dormir con el corazón alineado con Dios. Cada vez que oras el Padre Nuestro antes de dormir, te alineas con la voluntad de Dios y entras en su paz perfecta. No te duermes con cargas, sino con la certeza de que Dios cuida de ti. Hoy quiero que escribas en los comentarios: Señor, oro como Jesús me enseñó y confío en ti. También dale me gusta al video, porque cada vez que lo haces, ayudas a que más personas descubran la importancia de esta oración en su vida. Ahora vamos a ver cómo Jesús nos enseñó a vencer la ansiedad nocturna con una invitación que cambia nuestra manera de enfrentar las preocupaciones. Vengan a mí los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. El poder de Jesús para calmar el corazón ansioso. Mateo 11, 28, 30. ¿Cuántas veces te has acostado sintiéndote agotado, pero sin poder descansar? El cuerpo quiere dormir, pero la mente sigue despierta, llena de preocupaciones. Es como si cargaras un peso invisible que no te deja encontrar paz. Pero Jesús, con su infinita compasión, nos dejó una invitación poderosa que puede transformar nuestras noches de inquietud en un descanso profundo y restaurador. En Mateo 11, 28, 30, Jesús dice: Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Qué significa esta promesa para nuestras noches? Jesús nos llama a dejar nuestras cargas antes de dormir. Él sabe que muchas veces nos acostamos con la mente llena de preocupaciones, problemas económicos, relaciones rotas, miedo al futuro. Pero su invitación es clara: venid a mí. No tienes que llevar esas cargas solo. Yo os haré descansar. Este descanso no es solo físico, es un descanso para el alma. La ansiedad y el miedo no pueden resistir cuando confiamos en las palabras de Jesús. Llevad mi yugo sobre vosotros. En los tiempos de Jesús, un yugo era un instrumento para unir dos bueyes y que trabajaran juntos. Jesús no nos deja solos. Él carga con nosotros. No tienes que resolver todo antes de dormir. Entrégale tu carga y confía en que Él está obrando. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. El enemigo quiere que creas que todo depende de ti. Pero Jesús nos recuerda que cuando caminamos con Él, la carga se hace ligera. ¿Cómo aplicar este versículo antes de dormir? Haz una oración entregando tus preocupaciones a Jesús. Di: Señor, te entrego mi carga,
confío en que tú me harás descansar. Visualiza a Jesús tomando tus preocupaciones. Imagina que Él carga todo lo que te preocupa y te deja solo con su paz. Recuerda que el descanso es un regalo de Dios. No es un lujo, es una promesa. Dios quiere que duermas tranquilo. Ahora vamos a aprender de un hombre que convirtió la oración en un hábito de fe y encontró descanso en Dios, incluso en los momentos más difíciles. Daniel, el hombre que oraba 3 veces al día y dormía confiado en el Señor. El ejemplo de Daniel. Oración constante y descanso confiado. Daniel 6:10-23. Imagínate estar en una situación donde, por el simple hecho de orar, puedes ser condenado a muerte. Imagina que cada noche, al arrodillarte para hablar con Dios, sabes que hay personas listas para acusarte y llevarte ante el rey para que seas ejecutado. Eso fue exactamente lo que le sucedió a Daniel. Pero a pesar del peligro, él nunca dejó de orar. Y por esa razón, Dios lo protegió y le dio paz incluso en la prueba más grande de su vida. Daniel, un hombre que dormía confiado en Dios. En Daniel 6:10 la Biblia dice: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Daniel no dejó de orar, ni siquiera cuando supo que su vida estaba en peligro. Su confianza en Dios era tan grande que no permitió que el miedo lo apartara de su comunión con el Señor. La clave del descanso de Daniel: oración constante. Orar era su hábito, no una reacción al miedo. Daniel no empezó a orar cuando llegó la crisis. Él ya tenía una vida de oración. Por eso, cuando llegó la prueba, él simplemente siguió confiando en Dios como siempre lo hacía. No escondió su fe. Aunque sabía que lo estaban vigilando, Daniel oró con sus ventanas abiertas. Esto nos enseña que nunca debemos avergonzarnos de nuestra relación con Dios, ni siquiera en tiempos difíciles. Su confianza en Dios lo llevó a descansar incluso en el foso de los leones. Cuando Daniel fue echado a los leones, él no peleó ni se resistió. No vemos en la Biblia que Daniel gritara o suplicara. Simplemente confió en que Dios lo protegería. En Daniel 6:22, después de pasar la noche en el foso, Daniel le dijo al rey: «Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño». ¿Cómo aplicar la lección de Daniel antes de dormir? Haz de la oración un hábito diario. No esperes a estar en crisis para orar. Habla con Dios cada noche antes de dormir. No tengas miedo de mostrar tu fe. Si otros ven que oras y confías en Dios, tu testimonio puede inspirarles a hacer lo mismo. Confía en que Dios es tu protector. Así como Dios cerró la boca de los leones para proteger a Daniel, Él también puede guardarte de todo mal mientras duermes. Quiero que escribas en los comentarios: «Señor, confío en ti como lo hizo Daniel». También dale me gusta al video, porque al hacerlo estarás ayudando a que más personas aprendan a confiar en Dios para dormir en paz. Ahora vamos a descubrir una verdad increíble. Jesús no solo nos enseñó a orar, sino que Él mismo oró por nosotros antes de partir. Vamos a ver cómo la oración de Jesús en Juan 17 nos da seguridad antes de dormir. Jesús ora por sus discípulos. Protección y paz para sus seguidores. Juan 17, 9-26. Antes de enfrentar la cruz, Jesús hizo algo que nos revela el inmenso amor que tiene por nosotros. Oró por sus discípulos y por todos los que creeríamos en Él en el futuro. Es decir, Jesús oró por ti antes de que nacieras. En Juan 17 encontramos una de las oraciones más poderosas de Jesús. No fue una oración cualquiera, sino una intercesión en la que Él pidió por nuestra protección, unidad y santificación. Jesús oró para que estemos seguros en Dios. En Juan 17:11, Jesús dijo: «Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros».
Esto significa que antes de ir a la cruz, Jesús ya había pedido a Dios que te guardara. No importa lo que enfrentes en la vida o en la noche, Jesús ya intercedió por ti, y su oración sigue vigente hoy. Jesús oró para que tengamos su paz. En Juan 17:15, Jesús continuó orando: No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Jesús sabía que el mundo está lleno de peligros, pero en lugar de pedir que Dios nos apartara de ellos, oró para que estuviéramos protegidos en medio de cualquier situación. Esto nos recuerda que cuando nos vamos a dormir, podemos hacerlo con la confianza de que Jesús ya ha pedido al Padre que nos guarde. Jesús oró por nuestra unidad con Dios. En Juan 17:20-21, Jesús dijo: Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Aquí Jesús estaba orando por cada persona que llegaría a la fe en el futuro, es decir, por nosotros. Jesús no solo oró por los discípulos de aquel tiempo, sino que pensó en ti y pidió a Dios que siempre estuvieras unido a Él. ¿Cómo aplicar esta oración en nuestra vida antes de dormir? Recuerda que Jesús ya oró por tu protección. Antes de dormir, declara en fe que Dios te guarda del mal. Descansa en la paz de Cristo. Si Jesús oró por ti, no tienes por qué temer. Su intercesión sigue vigente y Él sigue a la derecha del Padre orando por ti. Agradece a Dios por su amor. No te acuestes sin darle gracias a Dios, porque incluso antes de que nacieras, Jesús ya estaba orando por tu bienestar. Ahora vamos a ver cómo Dios no solo nos guarda espiritualmente, sino que también nos da descanso físico y restauración, tal como lo hizo con el profeta Elías cuando estaba agotado y sin fuerzas. La historia de Elías y el ángel. Dios provee descanso sobrenatural. Primeras Reyes 19:1-8. Hay momentos en los que el cansancio no es solo físico, sino también emocional y espiritual. Nos sentimos agotados, sin fuerzas, sin ganas de seguir adelante. Eso mismo le sucedió al profeta Elías. Fue un hombre valiente que desafió a los falsos profetas y vio grandes milagros de Dios. Pero hubo un momento en su vida en el que se sintió tan cansado y desanimado que solo quería dormir y no despertar. Si alguna vez has sentido un cansancio profundo en el alma, esta historia es para ti. Elías, un hombre de Dios que se sintió agotado. Después de una gran victoria en el Monte Carmelo, donde Dios respondió con fuego del cielo, Elías pensó que el pueblo se volvería completamente a Dios. Pero en lugar de eso, la reina Jezabel lo amenazó de muerte y él huyó, completamente agotado y con miedo. En Primeras Reyes 19:4 la Biblia dice: Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Elías estaba tan cansado, tan abrumado, tan desanimado, que prefirió dormir para no enfrentar su realidad. Dios no lo reprendió, sino que le dio descanso y alimento. En lugar de regañarlo, Dios le dio exactamente lo que necesitaba: descanso y alimento. En Primeras Reyes 19:5-6 dice: Y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo: Levántate, come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas, y una vasija de agua, y comió y bebió, y volvió a dormirse. Dios no le exigió que siguiera adelante inmediatamente. Primero permitió que descansara, y luego lo alimentó. Después de dormir y comer, Elías recibió fuerzas sobrenaturales para seguir adelante. ¿Qué nos enseña esta historia sobre el descanso? Dios sabe cuando estás cansado. No necesitas esconder tu agotamiento de Dios. Él entiende tus luchas y quiere restaurarte. El descanso es un regalo de Dios. A veces, lo más espiritual que puedes hacer es dormir y confiar en que Dios sigue obrando. Dios te fortalecerá para lo que viene.
Así como Dios restauró a Elías después de su descanso, Él te dará nuevas fuerzas cada mañana. ¿Cómo aplicar esta enseñanza antes de dormir? Ora y dile a Dios cómo te sientes. Si estás agotado, díselo a Dios. Él no te juzgará, sino que te dará descanso. Confía en que Dios está cuidando de ti mientras duermes. Mientras descansas, Dios sigue obrando en tu vida. Levántate renovado. Al despertar, recuerda que Dios tiene un propósito para ti y seguirá guiándote. Quiero que escribas en los comentarios: Señor, descanso en ti y recibo nuevas fuerzas. O también dale me gusta al video, porque al hacerlo estarás ayudando a que más personas descubran que Dios da descanso y restauración a los cansados. Ahora vamos a ver cómo Pablo y Silas, en la peor noche de sus vidas, usaron la alabanza como una llave para encontrar paz y libertad en la oscuridad. El canto de Pablo y Silas en la cárcel. Adoración antes del descanso. Hechos 16 a 25 o 26. La noche tiene un significado especial en la Biblia. Para muchos es el momento más difícil del día, cuando las preocupaciones se intensifican y la ansiedad intenta apoderarse del corazón. Pero la Biblia nos muestra un principio poderoso. La alabanza puede romper cadenas y traer paz, incluso en la peor noche. Eso fue exactamente lo que sucedió con Pablo y Silas cuando fueron encarcelados injustamente. En vez de desesperarse, tomaron una decisión radical. En lugar de quejarse, comenzaron a cantar alabanzas a Dios. Y lo que sucedió después cambió todo. Una noche de oscuridad y cadenas. En Hechos 16, 23, 24, la Biblia nos dice que Pablo y Silas fueron golpeados y arrojados en una prisión oscura, con los pies atados en el cepo. Desde una perspectiva humana parecía que no había esperanza. Estaban en un lugar de sufrimiento, sin ninguna garantía de salir vivos. Pero en el versículo 25 algo increíble sucede. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Ellos decidieron alabar a Dios en medio de la adversidad. No esperaron a que las cosas mejoraran para cantar. En medio del dolor, levantaron su voz y adoraron. El poder de la alabanza en la noche. Cuando Pablo y Silas comenzaron a cantar, Dios intervino de una manera sobrenatural. En Hechos 16:26 dice: Entonces se sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Aquí hay una clave espiritual. La alabanza libera cadenas y transforma la oscuridad en luz. ¿Cómo aplicar esto antes de dormir? En lugar de acostarte con preocupación, duerme con alabanza. Pon una canción de adoración antes de dormir y deja que la presencia de Dios llene tu habitación. Agradece a Dios por el día, incluso si fue difícil. La gratitud trae paz. Cuando reconoces que Dios está en control, el miedo desaparece. Recuerda que la alabanza tiene poder. No importa lo que estés enfrentando, cuando adoras, Dios se mueve a tu favor. Ahora vamos a descubrir cómo el Salmo 91 nos muestra la promesa de protección divina que nos cubre cada noche. Jesús, nuestro refugio seguro en la noche. Salmo 91, versículos 1 al 16. Cuando cae la noche, muchas personas sienten miedo. Miedo a lo desconocido, miedo a la soledad, miedo a lo que pueda pasar mientras duermen. Hay quienes luchan con pensamientos oscuros, ataques espirituales o insomnio que les roba la paz. Pero Dios nos dejó en la Biblia una promesa poderosa y eterna de protección. El Salmo 91, una oración de refugio y seguridad para los hijos de Dios. Este salmo no es solo un poema, es un escudo espiritual. Cada palabra es un recordatorio de que cuando confías en Dios, estás bajo su cobertura, de día y de noche. La promesa de protección nocturna en el Salmo 91. Veamos algunos versículos clave. Versículo 1. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Si habitas en Dios, vives bajo su protección permanente. Versículo 5. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día.
Dios promete que los temores de la noche no tendrán poder sobre ti. Versículo 11. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Ángeles de Dios son enviados para protegerte mientras duermes. ¿Cómo aplicar el Salmo 91 antes de dormir? Léelo en voz alta antes de acostarte. Declarar la palabra de Dios fortalece tu fe y aleja el temor. Ora y entrega tu noche a Dios. Di, Señor, me refugio en ti. Confío en tu protección. Descansa sabiendo que Dios vela por ti. No necesitas temer. Dios está cuidando de ti. Quiero que escribas en los comentarios: Señor, me refugio en ti y duermo en paz. También dale me gusta al video porque al hacerlo estarás ayudando a que más personas conozcan el poder del Salmo 91. Ahora vamos a descubrir otra promesa poderosa. Dios no solo nos da paz, sino que también nos da el descanso que tanto necesitamos. El descanso del justo. Dios da a su amado el sueño. Salmo 127:2. ¿Cuántas veces has sentido que el cansancio te consume pero aún así no logras dormir bien? Te acuestas agotado, pero tu mente sigue activa, preocupada, sin encontrar descanso verdadero. Dios sabe que necesitamos dormir, pero más que eso, quiere que nuestro descanso sea en paz. Y en la Biblia nos dejó una promesa maravillosa que muchas veces pasamos por alto. Salmo 127:2. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. ¿Qué significa esta promesa? Dios quiere que confíes en Él en lugar de preocuparte. Este versículo nos muestra que afanarnos no cambia nada. Trabajar hasta tarde, estar ansioso o inquieto no es la solución. El sueño es un regalo de Dios. Si eres su hijo, el descanso es una bendición sobre tu vida. No tienes que luchar para dormir. Dios ya te ha dado el sueño como un regalo. Cuando confías en Dios, el insomnio desaparece. La razón por la que muchos no pueden dormir es porque llevan cargas que no les corresponden. Si aprendes a entregar todo a Dios, Él te dará descanso. ¿Cómo aplicar este versículo antes de dormir? No te preocupes por el día de mañana. Dios ya lo tiene bajo control. Ora y recibe el descanso de Dios. Di, Señor, recibo el sueño que me das como un regalo. Duerme con la confianza de que Dios está velando por ti. Si Dios cuida de ti, puedes dormir tranquilo. Ahora vamos a descubrir una historia increíble. Samuel, un niño que aprendió a escuchar la voz de Dios en la noche. ¿Y cómo podemos hacer lo mismo? El ejemplo de Samuel. Oír la voz de Dios en la noche. 1 Samuel 3:1-10. Cuando la noche cae y el mundo se silencia, es el momento perfecto para escuchar la voz de Dios. Pero, ¿cuántas veces estamos tan distraídos con nuestras preocupaciones que no nos damos cuenta de que Él nos está llamando? En la Biblia encontramos la historia de Samuel, un niño que aprendió a escuchar la voz de Dios en medio de la noche. Samuel escucha el llamado de Dios en la noche. En 1 Samuel 3, la Biblia dice que Samuel servía en el templo desde pequeño, pero aún no conocía la voz de Dios. Una noche, mientras dormía, escuchó que alguien lo llamaba, y Jehová llamó a Samuel, y él respondió: «Heme aquí». 1 Samuel 3:4. Samuel pensó que era el sacerdote Elí quien lo llamaba, así que fue a preguntarle. Pero Elí le dijo que él no lo había llamado. Esto sucedió 3 veces, hasta que Elí se dio cuenta de que era Dios quien estaba hablando. Entonces le dijo a Samuel: «Si te llamaré, dirás: habla, Jehová, porque tu siervo oye». 1 Samuel 3:9. Cuando Samuel hizo esto, Dios comenzó a revelarle grandes cosas. ¿Qué nos enseña esta historia? Dios sigue hablando en la noche. A veces, en los momentos de silencio, Dios quiere hablarte, pero no lo reconocemos. Debemos aprender a responder a su voz. No ignores cuando sientas que Dios pone algo en tu corazón antes de dormir. La noche no es solo para descansar, sino también para recibir dirección. Muchos de los grandes momentos de revelación en la Biblia ocurrieron en la noche. ¿Cómo aplicar esto antes de dormir? Antes de dormir, haz esta oración. Señor, si quieres hablarme, aquí estoy. Háblame, que tu siervo oye.
escucha en tu espíritu. Muchas veces Dios te hablará a través de un versículo, un pensamiento o una sensación de paz. Escribe lo que Dios te muestre. Si Dios pone algo en tu corazón, anótalo. Podría ser la respuesta que has estado esperando. Quiero que escribas en los comentarios: Señor, habla, que tu siervo oye. También dale me gusta al video, porque al hacerlo estarás ayudando a que más personas aprendan aquí casa a escuchar la voz de Dios en la noche. Ahora vamos a descubrir una enseñanza increíble de Jesús. ¿Cómo vencer la preocupación y confiar en Dios para el día de mañana? Jesús nos enseña a no preocuparnos por el mañana. Mateo 6:25-34. Las noches suelen ser el momento en que nuestra mente se llena de preocupaciones. Nos acostamos pensando en lo que pasará mañana, en los problemas que aún no se han resuelto, en las decisiones que debemos tomar. Pero Jesús nos dejó una enseñanza que, si la aplicamos, nos liberará de la ansiedad nocturna y nos permitirá dormir en paz. En Mateo 6:25-34, Jesús dijo algo poderoso: No os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mateo 6:25. Jesús nos enseña a confiar en la provisión de Dios. Jesús nos da varios ejemplos de cómo Dios cuida de su creación. Las aves no trabajan ni se preocupan, pero Dios las alimenta. Los lirios del campo no se esfuerzan para vestirse, pero Dios los adorna con belleza. Luego hace una pregunta clave: ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? Mateo 6:26. Aquí Jesús nos recuerda que si Dios cuida de las aves y las flores, ¿cuánto más cuidará de nosotros sus hijos? ¿Por qué preocuparnos no cambia nada? Jesús dice en Mateo 6:27, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Es decir, preocuparnos no cambia nada, solo nos roba la paz y nos impide confiar en Dios, la clave para vencer la preocupación antes de dormir. Jesús nos da la solución en Mateo 6:33, Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Si ponemos a Dios en primer lugar, Él se encargará del resto. Finalmente Jesús nos dice en Mateo 6:34, No os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Solo debemos ocuparnos de hoy. Dios tiene el control del mañana. ¿Cómo aplicar esta enseñanza antes de dormir, antes de acostarte? Entrégale a Dios todas tus preocupaciones. Ora y di: Señor, pongo mi mañana en tus manos. Confío en ti. Recuerda que Dios ya está en tu futuro. No necesitas saber todas las respuestas. Dios ya tiene un plan. Duerme con la certeza de que Dios es tu proveedor. Si Él cuida de las aves y las flores, cuidará de ti también. Ahora vamos a ver otra promesa increíble. ¿Cómo la seguridad de estar en las manos de Dios nos permite dormir en paz? La seguridad de estar en las manos de Dios. Juan 10:27-29. Uno de los mayores temores del ser humano es la inseguridad. La incertidumbre sobre el futuro. El miedo a perder lo que tenemos o a que algo malo nos suceda. Pero Jesús nos dejó una promesa poderosa que nos recuerda que nada ni nadie puede arrebatarnos de sus manos. En Juan 10:27-29, Jesús dijo: Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Qué significa esta promesa? Dios nos conoce personalmente. Jesús dice: Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. No somos desconocidos para Dios. Él sabe quiénes somos y cuida de nosotros. Nuestra vida está en sus manos. Jesús dice que nos da vida eterna y que no pereceremos jamás. No importa lo que pase en este mundo. Estamos seguros en Cristo. Nadie nos puede arrebatar de su mano. Ni el enemigo, ni los problemas, ni las dificultades pueden sacarnos de su protección. Cuando dormimos, seguimos en sus manos. ¿Cómo aplicar esta promesa antes de dormir?
recuerda que estás seguro en Dios. No importa lo que suceda, nadie puede quitarte de su protección. Declara en oración que confías en sus manos. Ora y di: Señor, descanso en ti porque estoy en tus manos. Duerme con paz y sin temor. Si Dios te sostiene, no hay razón para preocuparte. Quiero que escribas en los comentarios: Señor, estoy en tus manos y descanso en ti. También dale me gusta al video, porque al hacerlo estarás ayudando a que más personas descubran esta poderosa verdad. Ahora vamos a ver otra promesa impresionante. Cómo la paz de Dios fluye como un río en nuestra vida y nos llena de tranquilidad. La paz de Dios como un río. Isaías 66, 12, 13. En la vida hay momentos en los que la ansiedad y el estrés nos ahogan como un torrente incontrolable. Pero Dios nos promete una paz que fluye suavemente, como un río que nunca se detiene, llenándonos de tranquilidad y descanso. En Isaías 66, 12, 13, Dios nos da una imagen hermosa de su paz. Porque así dice Jehová: He aquí que yo extiendo sobre ella paz como un río, y la gloria de las naciones como un torrente que pasa, y mamaréis, y en los brazos seréis traídos, y sobre las rodillas seréis mimados. Como aquel a quien consuela su madre, así os consolaré yo a vosotros. ¿Qué nos enseña este pasaje sobre la paz de Dios? La paz de Dios es constante y fluye sin interrupción. No es una paz momentánea o frágil. Es un río que no se seca, que siempre está ahí para nosotros. Dios nos consuela como una madre a su hijo. Así como un bebé se siente seguro en los brazos de su madre, así podemos sentirnos en los brazos de Dios. No tenemos que luchar por la paz, solo recibirla. Un río no se esfuerza por fluir, simplemente lo hace. Así es la paz de Dios en nuestra vida cuando confiamos en Él. ¿Cómo recibir la paz de Dios antes de dormir? Cierra los ojos y visualiza un río de paz fluyendo sobre tu vida. Imagínate en un lugar tranquilo, con un río de aguas serenas. Ese es el fluir de la paz de Dios sobre ti. Ora y entrégale tus preocupaciones a Dios. Di: Señor, recibo tu paz como un río que llena mi vida y mi descanso. Confía en que Dios te consuela y te protege. Si Dios te ama como una madre a su hijo, nunca te dejará sin su paz. Ahora vamos a ver otra promesa poderosa. Cómo el Espíritu Santo es nuestro consolador y nos acompaña en cada noche, dándonos paz y dirección. La presencia del Espíritu Santo como consuelo nocturno. Juan 14, 26, 27. Cuando llega la noche y todo se silencia, puede ser un momento de paz o un momento de batalla interna. Muchas personas sienten ansiedad, temor o incluso soledad en la oscuridad. Pero Jesús nos dejó una promesa increíble. El Espíritu Santo está con nosotros en todo momento, incluso en la noche, para darnos consuelo y paz. En Juan 14, 26 a 27 Jesús dijo: Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Qué significa esta promesa para nosotros en la noche? El Espíritu Santo es nuestro consolador. No estamos solos. Aunque todo esté en silencio, el Espíritu de Dios habita en nosotros y nos da paz. Nos recuerda las promesas de Jesús. Cuando sentimos miedo o ansiedad, el Espíritu Santo nos trae a la memoria la palabra de Dios y nos llena de confianza. Nos da una paz que el mundo no puede dar. No es una paz basada en circunstancias, sino en la presencia de Dios. ¿Cómo aplicar esta promesa antes de dormir? Invita al Espíritu Santo a llenar tu habitación. Antes de dormir, di: Espíritu Santo, lléname con tu paz y tu presencia. Medita en la palabra de Dios. Recuerda que el Espíritu Santo te ayuda a entender y recordar las promesas de Jesús.
Descansa sabiendo que no estás solo. El Espíritu Santo está contigo, cuidándote mientras duermes. Quiero que escribas en los comentarios: Espíritu Santo, lléname de tu paz y consuélame esta noche. También dale me gusta al video, porque al hacerlo estarás ayudando a que más personas descubran el consuelo del Espíritu Santo en sus noches de angustia. Ahora vamos a ver otra enseñanza poderosa. Cómo Job, en medio de su sufrimiento, aprendió a confiar en Dios y recibió un descanso en medio de la prueba. El ejemplo de Job. Paz en medio de la prueba. Job 11, 13 y 19. Hay noches en las que el dolor y la incertidumbre nos quitan el sueño. Nos preguntamos por qué Dios permite ciertas pruebas. ¿Por qué las cosas no salen como esperamos? ¿Por qué parece que todo se derrumba? Si alguien en la Biblia experimentó esto, fue Job. Perdió todo: su familia, su salud, sus bienes, su paz. Pero en medio de su sufrimiento, aprendió a confiar en Dios y encontró descanso. La clave de Job para dormir en paz. En Job 11, 13, 19, uno de sus amigos le da un consejo que, aunque imperfecto, revela una verdad profunda. Si tú dispusieres tu corazón y extendieres a él tus manos, si alguna iniquidad hubiera en tu mano y la echares de ti, y no consintieres que more en tu casa la injusticia, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha y serás fuerte y nada temerás. Y olvidarás tu miseria o te acordarás de ella, como de aguas que pasaron. La vida te será más clara que el mediodía. Aunque oscureciere, será como la mañana. Tendrás confianza porque hay esperanza. Mirarás alrededor y dormirás seguro. ¿Qué aprendemos de esto? Dios nos da seguridad incluso en tiempos difíciles. Aunque Job perdió todo, Dios nunca lo abandonó. El sufrimiento no es para siempre. Te acordarás de ella como de aguas que pasaron. Lo que hoy te atormenta, un día será solo un recuerdo. La confianza en Dios nos permite dormir en paz. Mirarás alrededor y dormirás seguro. Cuando confías en Dios, el miedo desaparece y el descanso llega. ¿Cómo aplicar esta enseñanza antes de dormir? Entrega tu dolor a Dios en oración. Dile: Señor, aunque no entienda, confío en ti. Recuerda que la prueba no es para siempre. Dios tiene un propósito y restaurará lo que perdiste. Duerme con la seguridad de que Dios está obrando. Aunque no lo veas, Él está trabajando en tu favor. Ahora vamos a ver una de las últimas oraciones de Jesús. Cómo en la cruz nos enseñó a entregar todo en manos del Padre antes de dormir. Jesús y la oración en la cruz. En tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas 23, 46. Hay momentos en la vida en los que no nos queda otra opción más que confiar plenamente en Dios. Y en la cruz, en el momento más difícil de su vida, Jesús nos enseñó cómo entregar todo en las manos del Padre antes de su último suspiro. En Lucas 23, 46, Jesús dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. ¿Qué significa esta oración para nosotros antes de dormir? Jesús nos enseñó a rendirnos totalmente a Dios. Aún en su dolor, Jesús entregó su espíritu al Padre con confianza absoluta. Si Él pudo confiar en Dios en su última hora, ¿cuánto más nosotros podemos hacerlo antes de dormir? Cuando ponemos nuestra vida en las manos de Dios, encontramos paz. Jesús nos enseñó que rendirse a Dios no es debilidad, sino la máxima expresión de fe. Dios tiene el control de nuestra vida y nuestro descanso. No hay mejor lugar para estar que en las manos del Padre. ¿Cómo aplicar esta oración antes de dormir? Ora y entrégale tu vida a Dios cada noche. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu y mi descanso. Deja de luchar con tus preocupaciones. Si Jesús pudo confiar en Dios en la cruz, tú puedes confiar en Él en cualquier circunstancia. Duerme con la certeza de que Dios cuida de ti. Tus noches están en sus manos. Tu vida está segura en Él. Quiero que escribas en los comentarios:
Padre, en tus manos encomiendo mi descanso. También dale me gusta al video, porque al hacerlo estarás ayudando a que más personas aprendan a confiar en Dios antes de dormir. Ahora vamos a ver otra clave espiritual para el descanso. Cómo el perdón nos libera y nos permite dormir en verdadera paz. La relación entre el perdón y la paz antes de dormir. Efesios 4:26-27. ¿Cuántas veces te has acostado con el corazón cargado, recordando una discusión, una traición o una herida del pasado? Dormir con rencor en el corazón es como intentar descansar con una piedra pesada en el pecho. Dios sabe que el resentimiento y la falta de perdón nos roban la paz. Por eso nos dejó una instrucción clara en la Biblia. En Efesios 4:26-27 dice: Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. ¿Qué significa este pasaje para nuestras noches? El perdón es una llave para el descanso. Si te acuestas con enojo o rencor, ese sentimiento te acompañará en la noche y afectará tu descanso. Guardar enojo le da oportunidad al enemigo. La falta de perdón abre puertas a la angustia, el insomnio y la ansiedad. Satanás usa el rencor para robarnos la paz. Dios nos llama a perdonar antes de dormir. No significa que la herida desaparezca de inmediato, sino que decides soltar la carga y dejarla en manos de Dios. ¿Cómo aplicar esta enseñanza antes de dormir? Examina tu corazón antes de acostarte. Pregúntate: ¿hay alguien a quien necesito perdonar esta noche? Haz una oración de liberación. Di: Señor, hoy suelto el enojo y el dolor. Perdono y descanso en tu paz. Recuerda que el perdón es un regalo para ti. No perdonas porque la otra persona lo merezca, sino porque tu corazón merece paz. Ahora vamos a descubrir otra clave poderosa. Cómo la oración de Jesús en el Monte de los Olivos nos enseña a velar y orar antes de dormir. Jesús y los discípulos en el Monte de los Olivos. Orar para no caer en tentación. Mateo 26:41. Antes de enfrentar la cruz, Jesús llevó a sus discípulos al Monte de los Olivos, un lugar de profunda oración. Él sabía que la batalla espiritual era real y que el enemigo atacaría con fuerza en los momentos de mayor debilidad. En esa noche crucial, Jesús les dio una instrucción que también es clave para nosotros. Antes de dormir, velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Mateo 20:41. Los discípulos se quedaron dormidos cuando Jesús más los necesitaba. No entendieron la importancia de la oración en ese momento. Y más tarde, cuando la prueba llegó, su falta de preparación los llevó a huir y negar a Jesús. ¿Qué nos enseña este pasaje sobre nuestras noches? La oración nocturna nos protege de la tentación. Muchas batallas espirituales ocurren en la noche. Pensamientos de ansiedad, miedo, tentaciones y ataques del enemigo. Jesús nos enseñó que la clave para vencer es velar y orar antes de dormir. La carne es débil, pero el espíritu puede fortalecerse en oración. Nuestra mente y cuerpo pueden estar agotados, pero nuestro espíritu se fortalece cuando oramos. Si dejamos que el cansancio nos gane, descuidamos nuestra vida espiritual. Las grandes pruebas llegan cuando menos lo esperamos. Los discípulos no sabían lo que venía, pero Jesús, sí. Tú tampoco sabes qué desafíos traerá el mañana, pero si oras antes de dormir, estarás preparado. ¿Cómo aplicar esta enseñanza antes de dormir? Antes de acostarte, tómate un momento para orar. No necesitas una oración larga, pero sí sincera. Di: Señor, fortaléceme y protégeme del mal, mientras descanso.
Pídele a Dios fuerzas para resistir la tentación. Si luchas con pensamientos negativos o deseos que te apartan de Dios, entrégaselos en oración. Antes de dormir, haz de la oración nocturna un hábito. No dejes que el cansancio te impida hablar con Dios. Antes de descansar, quiero que escribas en los comentarios: Señor, velaré y oraré para mantenerme firme en ti. También dale me gusta al video, porque al hacerlo, estarás ayudando a que más personas entiendan la importancia de la oración nocturna. Ahora vamos a descubrir una oración antigua y poderosa, que Dios mismo estableció como una bendición para su pueblo: la bendición sacerdotal. Una oración que podemos declarar antes de dormir. La bendición sacerdotal como oración nocturna. Números 6, 24, 26. Desde tiempos antiguos, Dios estableció una bendición especial para su pueblo. Una oración que traía protección, paz y la seguridad de que Dios estaba con ellos. Esta oración es conocida como la bendición sacerdotal y tiene un poder profundo cuando la declaramos antes de dormir. En Números 6, 26, Dios le ordenó a Moisés que Aarón y sus hijos bendijeran al pueblo de Israel con estas palabras: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. ¿Y qué significa esta oración para nuestras noches? Jehová te bendiga y te guarde. Antes de dormir, recuerda que Dios es quien te protege y te cuida. No importa lo que enfrentes, su bendición está sobre tu vida. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios nunca te deja solo. Su luz brilla sobre ti, incluso en la oscuridad de la noche. Su misericordia te cubre y te renueva cada día. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. La paz de Dios es el mejor regalo antes de dormir. Cuando Dios levanta su rostro sobre ti, significa que su favor está contigo. ¿Cómo aplicar esta oración antes de dormir? Declara esta bendición sobre tu vida y tu familia cada noche. Antes de acostarte, di en voz alta: Jehová me bendice y me guarda. Jehová resplandece sobre mí y me da su paz. Confía en que Dios está velando por ti. Mientras duermes, Él sigue cuidando de ti. Descansa con la seguridad de que Dios te ha bendecido. No hay nada que temer. Dios ya ha puesto su paz sobre ti. Ahora vamos a ver otro principio clave: cómo Dios nos fortalece en el descanso y nos renueva para un nuevo día. La fortaleza que viene del Señor para empezar un nuevo día. Isaías 40, 29, 31. Cuando llega la noche, muchos se acuestan con el cuerpo cansado, pero también con el alma agotada. Las luchas del día, las preocupaciones del mañana y el peso de la vida pueden hacer que el descanso no sea suficiente. Pero Dios nos ha dado una promesa poderosa. Él renueva nuestras fuerzas mientras descansamos en Él. En Isaías 40, 29, 31, la Biblia dice: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. ¿Qué significa esta promesa para nuestras noches? Dios renueva nuestras fuerzas mientras descansamos en Él. No es solo un descanso físico, sino también espiritual. Dormir confiando en Dios nos llena de nuevas energías para el día siguiente. No importa cuán débil te sientas, Dios te fortalece. Hay días en los que sentimos que ya no podemos más, pero Dios dice: yo te doy nuevas fuerzas. Esperar en Dios nos da la capacidad de seguir adelante.
Como el águila que se eleva sobre las tormentas, Dios nos da la fuerza para superar cualquier prueba. ¿Cómo aplicar esta promesa antes de dormir? Ora y entregarle a Dios tu cansancio. Di, Señor, renueva mis fuerzas y lléname de tu paz. Descansa con la certeza de que Dios está obrando en ti. No te preocupes por el mañana. Dios ya está preparando nuevas fuerzas para ti. Recuerda que tu descanso en Dios te prepara para grandes cosas. Dios tiene planes para ti, y cada nuevo día es una oportunidad para ver su gloria. Quiero que escribas en los comentarios: Señor, renueva mis fuerzas mientras descanso en ti. También dale me gusta al video, porque al hacerlo, estarás ayudando a que más personas descubran que Dios fortalece a los que esperan en Él. Ahora vamos a ver otra verdad poderosa: cómo la fe en Jesús nos ayuda a dormir sin temor y con un corazón en paz. La fe que trae descanso. No se turbe vuestro corazón. Juan 14:1. El insomnio y la ansiedad son señales de un corazón turbado. Cuando nuestra mente no descansa, es porque algo dentro de nosotros está inquieto. Pero Jesús nos dio una instrucción clara para esos momentos. En Juan 14:1, Jesús dijo: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Esta es una de las frases más poderosas que Jesús pronunció. Él sabía que en este mundo tendríamos problemas, pero nos enseñó que la clave para dormir en paz es la fe. ¿Qué significa esta promesa para nuestras noches? Que tenemos la opción de confiar o preocuparnos. La fe en Jesús es la solución para la ansiedad nocturna. Jesús no solo nos dice que no nos preocupemos, sino que nos da una razón para confiar: creer en Él. Cuando confiamos en Dios, la paz llena nuestro corazón. Si crees que Dios cuida de ti, no tienes nada que temer. ¿Cómo aplicar esta enseñanza antes de dormir? Si sientes ansiedad, repite este versículo en tu corazón: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Ora y entrega todas tus preocupaciones a Jesús. Di: Señor, elijo confiar en ti y descansar en tu paz. Duerme con la seguridad de que Dios tiene el control. Tu fe en Jesús es la clave para dormir en paz. Ahora vamos a ver otra imagen hermosa que nos da Jesús. Como Él es nuestro buen pastor y nos cuida mientras dormimos. Jesús, el buen pastor que vela por sus ovejas. Juan 10:11-15. Cuando cae la noche, muchos sienten miedo, soledad o incertidumbre. Pero Jesús nos dio una imagen hermosa, para que nunca olvidemos que estamos bajo su cuidado. Él es nuestro buen pastor. En Juan 10:11, Jesús dijo: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Esta declaración no solo nos muestra el amor de Jesús, sino también su compromiso de protegernos en todo momento, incluso mientras dormimos. ¿Qué significa esto para nuestras noches? Jesús vela por nosotros mientras dormimos. Así como un pastor cuida de sus ovejas, Jesús nos protege en todo momento. Él dio su vida por nosotros, lo que significa que somos valiosos para Él. No somos ovejas olvidadas, somos amados y cuidados por el pastor eterno. No hay peligro que nos arrebate de sus manos. Un buen pastor no abandona a sus ovejas. Jesús está contigo, incluso en la oscuridad de la noche. ¿Cómo aplicar esta verdad antes de dormir? Antes de acostarte, imagina que Jesús está velando por ti. Él cuida de tu casa, de tu familia y de tu descanso. Ora y entrégale tu noche al buen pastor. Dieu bonne. Señor, en tus brazos de pastor, duermo en paz. Recuerda que no estás solo. Aunque el mundo duerma, Jesús sigue despierto cuidándote. Quiero que escribas en los comentarios:
Señor, eres mi buen pastor y duermo en tu paz. También dale me gusta al video, porque al hacerlo estarás ayudando a que más personas descubran el cuidado de Jesús sobre sus vidas. Ahora vamos a ver otra clave espiritual: cómo la gratitud transforma nuestras noches y nos llena de paz antes de dormir. El poder de la gratitud antes de dormir. 1 Tesalonicenses 5, 16, 18. Muchas personas terminan su día enfocadas en lo que salió mal, en lo que les falta, en lo que aún no se ha solucionado. Pero Dios nos muestra una clave poderosa para dormir en paz: la gratitud. En 1 Tesalonicenses 5, 16, 18 la Biblia dice: Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dios nos enseña que dar gracias es su voluntad. Y cuando lo hacemos, nuestra perspectiva cambia. Porque la gratitud nos ayuda a dormir mejor. Nos enfoca en lo que Dios ha hecho, no en lo que nos falta. En lugar de pensar en problemas, recordamos las bendiciones del día. Nos llena de gozo y elimina la ansiedad. La gratitud nos aleja del temor y nos acerca a la paz. Nos ayuda a confiar en Dios para el mañana. Si Dios estuvo contigo hoy, también lo estará mañana. ¿Cómo aplicar la gratitud antes de dormir? Antes de acostarte, menciona 3 cosas por las que estés agradecido. Puede ser algo grande o pequeño, pero reconócelo en oración. Escribe un diario de gratitud. Anota cada noche cómo viste la mano de Dios en tu día. Duerme con un corazón lleno de alabanza. Cuando agradeces, tu espíritu descansa en la paz de Dios. Ahora vamos a ver otra historia impactante. Cómo Ana, una mujer afligida, encontró paz y descanso después de derramar su corazón en oración. La oración de Ana: dejar nuestras cargas a los pies de Dios. 1 Samuel 1, 10, 18. Hay noches en las que el peso del corazón es tan grande que parece imposible encontrar descanso. Preocupaciones, sueños no cumplidos, heridas del pasado. Todo parece intensificarse cuando nos acostamos. Ana, una mujer que sufrió por muchos años, nos enseñó un principio clave para dormir en paz: dejar nuestras cargas en las manos de Dios y confiar en su respuesta. La angustia de Ana y su oración. En 1 Samuel 1:10 la Biblia dice: ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Ana no podía tener hijos y eso le causaba un dolor profundo. Cada día su tristeza aumentaba, hasta que un día tomó la decisión de ir al templo y derramar su alma en oración. Lo interesante es que después de orar, algo cambió en ella. En 1 Samuel 1:18 dice: y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Ana aún no había recibido su milagro. Pero después de orar, su corazón encontró paz. ¿Qué nos enseña Ana sobre dormir en paz? No guardes el dolor en tu corazón, llévalo a Dios en oración. Ana no se quedó con su angustia. La entregó en el altar. La paz llega antes que la respuesta. Ana no vio su milagro de inmediato, pero dejó de estar triste después de orar. Cuando confías en Dios, puedes dormir tranquilo. Ana dejó de preocuparse porque supo que Dios la había escuchado. ¿Cómo aplicar esta enseñanza antes de dormir? Derrama tu corazón en oración. No guardes angustia en tu mente. Dile a Dios todo lo que sientes. Confía en que Dios ya ha escuchado tu petición. No necesitas ver la respuesta hoy para descansar en paz. Duerme con la seguridad de que Dios tiene el control. Si Ana pudo levantarse sin tristeza, tú también puedes acostarte con paz. Quiero que escribas en los comentarios: Señor, dejo mis cargas a tus pies y duermo en tu paz. También dale me gusta al video, porque al hacerlo estarás ayudando a que más personas aprendan a confiar en Dios en sus noches de angustia. Ahora vamos a ver una historia increíble.
Cómo la transfiguración de Jesús nos revela la gloria de Dios antes de descansar. Jesús y la transfiguración. Encuentro con la gloria divina. Mateo 17, 1-9. Imagina que antes de dormir pudieras ver un destello de la gloria de Dios. Que en medio de la oscuridad de la noche pudieras recordar que el poder de Dios es real y está obrando en tu vida. Eso es lo que experimentaron Pedro, Jacobo y Juan cuando Jesús los llevó a un monte alto y les permitió ver algo que jamás olvidarían: su transfiguración. El momento de la transfiguración. En Mateo 17:2, la Biblia dice: «Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz». Jesús se mostró en su gloria celestial delante de ellos. Y en ese momento Moisés y Elías aparecieron hablando con él. Los discípulos quedaron asombrados. Pero lo más impactante fue lo que sucedió después. «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd». Mateo 17:5. Dios mismo habló desde el cielo, confirmando que Jesús no era solo un maestro, sino el Hijo de Dios lleno de gloria. ¿Qué nos enseña este pasaje para nuestras noches? Antes de dormir, recuerda la gloria de Dios. No importa cuán oscuro parezca el mundo, Dios sigue en su trono. Jesús es más grande que cualquier preocupación. Los discípulos tenían dudas y temores, pero al ver a Jesús transfigurado, entendieron que Él tenía todo el poder. La voz de Dios sigue hablándote hoy. Así como Dios dijo: «Este es mi Hijo amado, a él oíd». Hoy te recuerda que confíes en Jesús. ¿Cómo aplicar esta enseñanza antes de dormir? Cierra tus ojos y recuerda la grandeza de Dios. Dios es más grande que cualquier problema que enfrentes. Declara que Jesús tiene el control. De así, Señor, descanso en tu gloria y en tu poder. Duerme con la seguridad de que Dios sigue hablando. Si confías en Jesús, Él te guiará cada día. Ahora vamos a descubrir una promesa increíble. Cómo el amor de Dios nos cubre en la noche y nos asegura que nunca estaremos solos. El amor de Dios que cubre nuestro descanso. Romanos 8:38-39. Uno de los mayores temores que pueden atacar nuestra mente en la noche es el miedo a estar solos, a ser abandonados o a que Dios nos haya olvidado. Pero la Biblia nos da una promesa inquebrantable. Nada puede separarnos del amor de Dios. En Romanos 8:38-39, el apóstol Pablo declara con total seguridad: «Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro». ¿Qué significa esta promesa para nuestras noches? El amor de Dios nos rodea en todo momento. No importa lo que hayas hecho o cómo te sientas, su amor no cambia. No hay fuerza en el universo que pueda separarte de su amor. Ni la oscuridad, ni el miedo, ni las pruebas pueden quitarte el amor de Dios. Dios nunca te dejará solo. Si alguna vez te has sentido abandonado, recuerda esto. Dios está contigo, incluso en la noche más oscura. ¿Cómo aplicar esta promesa antes de dormir? Agradece a Dios por su amor eterno. Di: «Señor, gracias porque tu amor me cubre y nunca me abandonarás». Descansa en la seguridad de que eres amado. No tienes que hacer nada para ganarte el amor de Dios. Él ya te ama. Duerme con la paz de que Dios siempre estará contigo. Si su amor no tiene fin, tampoco tiene fin su cuidado sobre ti. Quiero que escribas en los comentarios: «Señor, confío en tu amor y descanso en tu presencia». También dale me gusta al video, porque al hacerlo estarás ayudando a que más personas descubran el amor inquebrantable de Dios antes de dormir. Ahora vamos a ver otra historia impresionante. Como Jonás, en el momento más oscuro de su vida, encontró esperanza y restauración a través de la oración.
La oración de Jonás en el vientre del pez, clamar a Dios desde lo profundo. Jonás 2:1-10. Hay noches en las que nos sentimos atrapados en nuestras circunstancias, como si estuviéramos en un lugar oscuro, sin salida, sin esperanza. Pero la historia de Jonás nos muestra que aún en el lugar más profundo, Dios escucha nuestra oración. Jonás desobedeció a Dios y terminó en el vientre de un gran pez. Era un lugar de soledad, desesperación y oscuridad. Pero en medio de esa situación hizo lo único que podía hacer: orar. En Jonás 2:1-2 la Biblia dice: Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez, y dijo: Invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. ¿Qué nos enseña esta historia sobre nuestras noches difíciles? No importa cuán profundo estés, Dios te escucha. Jonás estaba en un lugar imposible, pero su oración llegó hasta Dios. La desesperación puede ser el inicio de tu restauración. A veces, Dios nos permite llegar al punto más bajo para que aprendamos a clamar a Él. Dios tiene el poder de sacarte de cualquier situación. En Jonás 2:10, dice que Dios habló al pez y lo vomitó en tierra firme. Dios tiene el control sobre todo y puede sacarte del lugar donde estás. ¿Cómo aplicar esta enseñanza antes de dormir si te sientes atrapado en una situación ahora? No te duermas sin hablar con Dios. Él está esperando escucharte. Confía en que Dios tiene una salida para ti. Lo que hoy parece un callejón sin salida puede ser el camino hacia tu restauración. Duerme con la seguridad de que Dios sigue obrando. Aunque Jonás estaba en el pez, Dios ya tenía preparado su rescate. Ahora vamos a ver otra historia increíble. Cómo los discípulos de Emaús encontraron a Jesús en su camino y cómo su presencia transforma nuestras noches. Los discípulos de Emaús. La presencia de Jesús en nuestra caminata diaria. Lucas 24:13-35. This provides a more natural and emotionally resonant pacing for 11 Labs, using the tag strategically to emphasize key emotional points and create a sense of calm reflection. Remember to adjust the time attribute in the us tags to fine-tune the pauses to your liking. Experimentation will be key to finding the perfect timing for 11 Labs voice. Muchas veces nos sentimos solos. En nuestra caminata diaria, nos preguntamos si Dios realmente está con nosotros. Si nos escucha, si se preocupa por lo que sentimos, pero la historia de los discípulos de Emaús nos enseña que Jesús siempre está a nuestro lado, incluso cuando no lo reconocemos. El encuentro con Jesús en el camino. Después de la resurrección, 2 discípulos iban camino a Emaús, tristes y confundidos. Por la muerte de Jesús, no entendían lo que había sucedido, ni por qué su maestro había sido crucificado. Entonces Jesús mismo se les apareció y caminó con ellos, pero ellos no lo reconocieron. En Lucas 24:15-16 dice: Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, pero sus ojos estaban velados para que no le conociesen. ¿Qué aprendemos de esta historia? Jesús siempre camina con nosotros aunque no lo veamos. Muchas veces Él está más cerca de lo que imaginamos. Nuestros problemas pueden cegarnos a su presencia. Los discípulos estaban tan enfocados en su tristeza que no se dieron cuenta de que Jesús estaba con ellos. Cuando dejamos que Jesús nos hable, nuestros ojos se abren. Más adelante, Jesús les explicó las Escrituras y su corazón comenzó a arder con esperanza. Cuando Jesús partió el pan con ellos, lo reconocieron. En Lucas 24:31 dice: Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. ¿Cómo aplicar esta enseñanza antes de dormir? Recuerda que Jesús está contigo aunque no lo veas. Antes de dormir, Señor, sé que estás caminando conmigo. Permite que su palabra renueve tu esperanza. Leer la Biblia antes de dormir te ayudará a recordar que Dios sigue en control. Agradece a Dios porque nunca te deja solo. Él siempre está ahí, guiándote, hablándote y revelándose a tu vida. Quiero que escribas en los comentarios:
Señor, sé que caminas conmigo y descanso en tu presencia. También dale me gusta al video porque al hacerlo estarás ayudando a que más personas descubran que Jesús siempre está cerca, aun cuando no lo ven. Ahora vamos a descubrir otra promesa increíble. Como cada mañana, Dios renueva sus misericordias y nos da un nuevo comienzo. La promesa de una nueva mañana con misericordias renovadas. Lamentaciones 3, 22, 23. No importa cómo haya sido tu día, si estuvo lleno de bendiciones o si fue un día difícil, con luchas y pruebas, la Biblia nos da una promesa hermosa para cada noche. Dios renueva sus misericordias cada mañana. En Lamentaciones 3, 22, 23 dice: Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. ¿Qué significa esta promesa para nosotros antes de dormir? Cada día es una nueva oportunidad en Dios. No importa lo que pasó hoy, Dios tiene misericordias nuevas para ti mañana. Dios no se cansa de amarte y perdonarte. Su amor no se acaba ni se agota. La fidelidad de Dios nunca falla. Si Él fue fiel hoy, también lo será mañana. ¿Cómo aplicar esta promesa antes de dormir? Entrega a Dios tu día y descansa en su misericordia. Daitane, Señor, dejo todo en tus manos y confío en tu fidelidad. No lleves tus fracasos o preocupaciones al día siguiente. Cada mañana es una nueva oportunidad. Duerme con la certeza de que Dios está obrando. No necesitas verlo, solo confiar en que Él sigue siendo fiel. Ahora vamos a ver otra verdad increíble. Como la última promesa de Jesús antes de ascender, nos asegura que Él siempre estará con nosotros. El último mensaje de Jesús a sus discípulos: Yo estoy con vosotros siempre. Mateo 28, 20. Uno de los mayores temores del ser humano es sentirse solo. Las noches pueden ser momentos de angustia, donde la mente nos ataca con pensamientos de abandono y miedo. Pero Jesús, antes de ascender al cielo, nos dejó una promesa que nos asegura que nunca estaremos solos. En Mateo 28, 20, Jesús dijo: He aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. ¿Qué significa esta promesa para nuestras noches? Jesús no nos deja solos ni un solo día. Incluso cuando no lo sientes, Él está a tu lado. Su presencia es constante, incluso en la noche. No importa la oscuridad, Jesús sigue contigo. Su promesa es para siempre, no es temporal. Jesús estará contigo hasta el fin del mundo. ¿Cómo aplicar esta enseñanza antes de dormir? Recuerda que Jesús está a tu lado mientras duermes. Di: Señor, gracias porque siempre estás conmigo. No temas la noche, porque Jesús vela por ti. Si Él está contigo, no hay nada que temer. Duerme con confianza en su promesa. Jesús no miente. Si Él dijo que está contigo, es porque lo está. Quiero que escribas en los comentarios: Señor, confío en tu presencia y descanso en tu promesa. También dale me gusta al video porque al hacerlo estarás ayudando a que más personas descubran que Jesús nunca los abandona. Ahora llegamos al final de nuestro estudio. Vamos a cerrar con una reflexión profunda y una llamado a la acción para compartir este mensaje de fe y esperanza. Cierre y llamada a la acción. Hemos recorrido juntos un camino lleno de promesas, enseñanzas y revelaciones sobre cómo la oración más poderosa de Jesús nos da descanso y paz en la noche. Ahora quiero felicitarte por haber llegado hasta aquí. Muy pocas personas llegan al final de un estudio como este, pero tú lo hiciste, y eso significa que tu corazón está buscando más de Dios. Jesús ha estado contigo en cada enseñanza, y hoy quiero recordarte que no importa lo que enfrentes, Él está a tu lado. Un último mensaje para tu corazón. Si algo quiero que recuerdes de este estudio, es esto: Dios es tu refugio en la noche. Jesús vela por ti mientras duermes. El Espíritu Santo es tu consolador y te da paz. Nada puede separarte del amor de Dios. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Tú no estás solo. Cada vez que te sientas angustiado antes de dormir, vuelve a este mensaje. Haz de la oración un hábito antes de acostarte, y verás cómo Dios transforma tus noches en un tiempo de paz y restauración. Tu compromiso con Dios. Si llegaste hasta aquí, quiero que escribas en los comentarios esta frase como una declaración de fe. Señor,
creo en tu promesa y descanso en tu paz. Esa frase será un testimonio de que Dios ha hablado a tu vida a través de este mensaje. Quiero saber quiénes son los elegidos que llegaron hasta el final de esta enseñanza. Comparte este mensaje. Este video no es solo para ti. Hay muchas personas que están luchando con insomnio, ansiedad y temor en la noche. Y tú puedes ser un instrumento de Dios para llevarles paz. Comparte este video con alguien que necesite descansar en la presencia de Dios. No te vayas sin suscribirte. Si este mensaje habló a tu corazón, quiero invitarte a ser parte de esta comunidad. Suscribirte a este canal es una forma de mantenerte conectado con la palabra de Dios y seguir fortaleciéndote en la fe. Si ya estás suscrito, te felicito. Eso significa que estás comprometido con tu crecimiento espiritual. Si aún no te has suscrito, quiero preguntarte, ¿qué estás esperando? Dios te trajo aquí por una razón. No dejes que este sea el único mensaje que escuches. Un último momento con Dios. Antes de cerrar este video, quiero invitarte a hacer algo especial. Quédatelo unos minutos más en silencio sin distracciones. Cierra los ojos, respira profundo y simplemente habla con Dios en tu corazón. Dile gracias por este día. Dile que entregas todo en sus manos. Y cuando termines, descansa en su presencia. No pauses este video todavía. Aprovecha este momento para conectar con Dios. Que el Señor te bendiga, te guarde y te llene de paz en esta noche. Nos vemos en el próximo mensaje. Bendiciones.